una foto vieja sobre el parque ecológico y vi que había un viejo campo de aviación e investigué un poquito. Hablamos entonces de la historia del parque ecológico. Yo soy Axel Roldán. Yo, Ángela Bonilla, acompáñenos en Descubriendo Puebla. Antiguamente el parque ecológico funcionó como campo aéreo y su nombre oficial fue Campo Aéreo Militar Pablo L. Cídar. Este fue construido por el entonces Secretaría de Guerra y Marina, en terrenos donados por Leonides Andreu Almazán, entonces gobernador de Puebla. El personaje del que tomó su nombre era un aviador registrado en España, pero que afirmaba haber nacido en Coahuila. Se le conocía como El Loco. Fue famoso por pilotear en batallas en México entre 1920 y 1930, como la Rebelión Huertista, la Rebelión Yaqui o la Guerra Cristera, además de realizar vuelos a América del Sur. Su apodo, El Loco, era resultado de sus acrobacias aéreas, y la L, que aparece entre su nombre y apellido, hacía referencia a dicho sobrenombre. En este campo se recibían tanto vuelos militares como comerciales, y este espacio también permitió hacer vuelos que llevaron fotógrafos para sacar tomas de la ciudad y observar su trazo. Específicamente fotografías panorámicas para tener mayor claridad de la distribución de las colonias y sus manzanas. David Ramírez Huitrón cuenta que se tomaban miles de fotografías de la ciudad y se recortaban, y con ellas se pudo armar un plano completo. Este fue una herramienta utilizada por el ayuntamiento para la proyección de obras, al momento de planificar la expansión de la ciudad. Mari Carmen Hernández cuenta que el sonido que hacían los motores de las aeronaves era objeto de gran expectación en un inicio. La población se deleitaba viendo los aviones surcar el cielo de Puebla. No obstante, tiempo después se convirtieron en motivo de temor, ya que se registraron diversos accidentes graves. Ramírez Huitrón afirma que el inicio de operaciones del campo militar fue el 6 de abril de 1926. En esta fecha se inauguró la pista construida en los terrenos que pertenecían al rancho Alzaseca y el rancho Azcarate. Ramírez Huitrón cuenta que por su forma oval, la pista de despegue también funcionó como autódromo. El campo se empezó a utilizar el 11 de febrero de 1926 por instrucciones del general de división, Joaquín Amaro, aunque oficialmente se inauguró en abril. Fue el general Amaro quien dio la instrucción de que se acondicionaran los terrenos en ese momento. Les proporcionó el entonces gobernador Leonides Andreu Almazán. Mari Carmen Hernández explica que el primer nombre del campo de aviación fue Ignacio Zaragoza y fue tras la visita del aviador Pablo L. Cídar Escobar que se decidió cambiarlo. La guía de luz para las avionetas se instaló en el fuerte de Guadalupe y el faro fue inaugurado el 1 de septiembre de 1929. Esto porque la jurisdicción de la infraestructura abarcaba parte del cerro de los fuertes de Loreto y Guadalupe. En cuanto a la torre de control, existieron dos. La primera fue muy rústica, hecha de madera, y para 1931 se construyó la torre definitiva, cuya autorización está fechada el 29 de abril de dicho año. Junto con esta se autorizó la construcción de la nueva pista de aterrizaje. Además se colocaron tribunas para el público y se cambió oficialmente el nombre del campo, de Ignacio Zaragoza a Pablo L. Cídar Escobar. Para los habitantes de la ciudad era muy emocionante ver las avionetas atravesar el cielo de manera constante. Incluso uno de los eventos que causó mucha impresión fueron las primeras maniobras aéreas militares para la conmemoración de la batalla del 5 de mayo realizadas en 1942. A pesar de las pruebas realizadas previo al evento, se suscitó un grave accidente. Durante la exhibición se cayó un bimotor y el capitán Roberto Talamantes resultó herido. Como ya se comentaba, este no fue el único accidente trágico. En 1978 se suscitó otro accidente en la ciudad de Los Niños. En 1979, una aeronave se impactó en la colonia San Manuel. En 1981 se realizó un aterrizaje forzoso en Ciudad Universitaria y en 1982 una avioneta se desplomó en la colonia Joaquín Colombres. Por otro lado, en 1944 retomó el nombre de Campo de Aviación Ignacio Zaragoza. La construcción del campo fue un motivo por el cual la ciudad creció hacia el suroriente y dio pie a la fragmentación de la colonia Azcárate y el inicio de la colonia Aviación. Anteriormente, la 24 Norte-Sur era el límite de la ciudad, pero después de la inauguración del campo se volvió una avenida principal. Incluso, existió una ruta de transporte colectivo conocida como Panteón Aviación, que precisamente llegaba hasta este lugar. Después del cierre de Campo Aéreo, el espacio estuvo abandonado por varios años, pero se recuperó para convertirse en uno de los espacios recreativos más importantes de la ciudad. El Parque Ecológico Revolución Mexicana, cuya primera piedra fue colocada el 22 de febrero de 1986, así como la plantación de la araucaria por el entonces gobernador Guillermo Jiménez Morelos,
Un periódico local describe el lugar como un verdadero complejo deportivo, cultural, histórico y de esparcimiento para los poblanos. El proyecto estuvo financiado por la Fundación Mary Street Jenkins y su costo total fue de 1.700 millones de pesos. Uno de los puntos más conocidos y representativos del parque ecológico ha sido el aviario, espacio donado a la Unión de Capturadores, Transportistas y Vendedores de Aves Canoras y de Ornato del Estado de Puebla, mejor conocida como Unión de Pajareros. Sus miembros trabajaron arduamente para acondicionar el espacio. En 1994 se remodeló completamente el parque y el aviario de Puebla se convirtió en uno de los más conocidos de América, y entre sus logros estuvieron la reproducción exitosa de especies en cautiverio que no habían podido reproducirse anteriormente en esas condiciones. Actualmente, el aviario está dentro de las instalaciones de Arboterra, un concepto de parque temático administrado por el zoológico African Safari. Gracias por acompañarnos a conocer la historia de este impresionante parque. Recuerden que pueden escribirnos a concitad.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir Descubriendo Puebla.